Hola Javi, ¿cómo estás? Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué Qué tal? bueno, yo también. Creo que hay que encontrar una forma nueva de introducirnos, ¿no? Porque ya nos habíamos saludado. Pero bueno, qué bueno que estés bien. Sí, sí. Tenemos nuestras pláticas tras bambalinas. Ajá, y Que luego luego digo, oye, saludarnos en sería persona. bueno que las pláticas también las compartiéramos, ¿no? Ajá, pero pues está más peligrosón por todo lo que llegamos a mencionar, ¿no? Pero bueno, Nah, ¿no? nah. Bueno, es que a ti te gusta ver el mundo arder, pero a mí no. A mí me da nervios. Bueno, fíjate, ya para meternos luego en el tema, ¿no? Mientras comparto. Ujú. Los enigmas de las masculinidades. ¿Por qué ese nombre, Javi? ¿Por qué enigma? Bueno, primero, antes de comenzar cualquier cosa, este, a ver, perdón, estoy compartiendo es que Ah, soy varón y no me puedo concentrar, en dos pues yo cosas soy al mismo tiempo. medio varón, ¿eh? Ya, Por ya eso está. repito lo mismo al principio, porque no me puedo concentrar en dos cosas. Sí, es horrible. Bueno, primero decir que todo lo que se diga acá en este live, eh, pues bueno, tiene como la intención comprender un fenómeno que me parece que ha sido eh, pues mal comprendido por algunas vertientes, ¿no? Pero eso no significa, digamos, justificar a los varones que ejercen violencia, ¿no? O sea, como que yo actualmente estoy desarrollando mi investigación doctoral en varones que ejercen violencia y pues vaya, produje un texto que se llama Los enigmas de la masculinidad, de las masculinidades, que se va a publicar para Lapsus de Toledo, España. Eh, y bueno, Mm. en ese texto como que trato de mostrar eso, ¿no? Que hay una poca problematización de este fenómeno dentro del psicoanálisis. Si bien todo el tiempo se está hablando de masculinidad como, como un concepto en el psicoanálisis, se habla de lo masculino, es algo que también se da por sentado, ¿no? Entonces, como que yo trataba de mostrar esa problemática y que es necesario entender el sufrimiento de los varones, ¿no? Lo cual no Mm. significa negar la existencia del sufrimiento de las mujeres o negar esta estructura simbólica ideológica del patriarcado, ¿no? No tiene esa Mm. intención, sino simplemente decir, ok, exploremos este otro lado también, sin el afán de justificar, simplemente por este interés científico de comprender un fenómeno, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí Y como que advertir eso primero. sí, y te agradezco la advertencia, ¿no? Porque yo me hiciste favor de compartirme el texto Ujú. y pues yo te comenté mi reacción, ¿no? En primer lugar sí fue como, "Ash", ¿no? O sea, casi que pensando, las que sufrimos somos nosotras, ¿no? O sea, como, ¿por qué justificas? Pero no, la realidad es que ya pensándolo fríamente, ¿no? Dejando de lado como mis traumas y mi reacción instintiva, así como muy emocional, la realidad es que es importante ahondar en eso, porque si Ujú. hay violencia y se investiga, digamos, desde esta perspectiva únicamente femenina, pues te vas a perder de muchas cosas que podrían aportar a solucionar o a mejorar la situación, ¿no? Creo. Claro, me parece que es algo muy común que pasa en los estudios de género, ¿no? O sea, yo cuando empecé mi investigación, pues, el problema con los estudios de género es que es tan amplio todo. O sea, Ujú, no tienes un feminismo, o sea, tienes el feminismo descolonial, ujú, radical, posmoderno, liberal, de color, ujú, el blanco occidentalizado. O sea, tienes toda una ujú, gama que estudia cada uno sus propios fenómenos que a veces están en pugna. O sea, también en el feminismo hay pugna, hay ujú, conflicto, hay polémicas, ¿no? Tan solo ahorita me acuerdo de la polémica de Diana Russell y Marcela Lagarde con respecto a la definición de feminicidio, ¿no? O sea, hay un conflicto ahí, ¿no? Se tiene que entender el feminicidio como un varón que mata a la mujer por ser mujer, o se tiene que entender también el papel del Estado y la impunidad, ¿no? O sea, como que estas ujú. cuestiones. O tienes, por ejemplo, el feminismo blanco, ¿no? Y el feminismo de color, que el feminismo de color llega y dice, bueno, o sea, sí, una Chido cierta, tu cotorreo. un sector del feminismo lucha por el derecho de las mujeres, pero estamos hablando de mujeres blancas privilegiadas de clase media, cuya opresión, si bien sí tiene lugar, no está tomando en cuenta lo que están viviendo mujeres de color, ¿no? Eh, Ujú.
Es decir, mujeres que no son discriminadas por una cuestión de género, sino que ni siquiera son concebidas como seres que merezcan tener un género, ¿no? O sea, son concebidas como bestias, ¿no? Como lo excluido de la colonialidad, etcétera. Entonces, pues por ahí decir, ¿no? El feminismo es también un tema donde hay muchos conflictos, muchas cosas, muchas posiciones distintas. Y el consejo que me dieron cuando empecé a estudiar esto era como, o sea, céntrate en una cosa, ¿no? Y ve por allá. Y me parece que estudiar las masculinidades o el sufrimiento de los varones, como bien dices, o sea, no excluye el sufrimiento de las mujeres, ¿no? Ni excluye como todos estos otros temas. Simplemente uno, pues, hace un análisis, ¿no? Un análisis es, vamos a tomar una unidad general, universal, la cortamos y en función de que hacemos estos cortes, pues vamos descubriendo elementos distintos. Pues bueno, yo me centro en un elemento muy particular, que es el sufrimiento de los varones, ¿no? Que me parece que también se ha elaborado muy poco, porque solemos asociar la masculinidad con el poder y la dominación y el monopolio de la violencia, ¿no? Como la violencia como un fenómeno unilateral. O sea, los varones ejercen violencia. ¿Eres varón? Ah, entonces eres violento, ¿no? De hecho, no sé si pueda citarte una frase pequeña, Javi. ¿Se puede? Sí. Es que dicen que algunos estudios la presentan, o bueno, como el estudio, creo, de la masculinidad, o al hombre, o la masculinidad, no sé, como si se tratase de una lacra a la que es preciso reformar. Sí. ¿No? Entonces, no lo estudias, ¿no? Más bien como que quieres domesticarlo, como si fuera una bestia salvaje, y no vale la pena estudiarla, ¿no? Más vamos a domesticarla, que nos deje de dar problemas y ya. Sí. O sea, justo lo que trato de denunciar en ese texto es que hay una serie de esencialismos y caricaturizaciones de los varones que no nos permiten aproximarnos adecuadamente al estudio de la masculinidad, ¿no? Y que se le trata, hoy por hoy, digamos, pues ser varón también es complicado porque se han perdido las estructuras que mantenían el ser varón, ¿no? O sea, ha habido una caída, ¿no? O sea, hay un montón de autores que hablan de la masculinidad incomodada, por ejemplo, que es un texto de Lucho Fabri. Mi asesor de tesis, a quien le mando un saludote, Matías de Stefano Barbero, que dice, bueno, o sea, hemos estado estudiando la masculinidad desde el poder, pero estamos ignorando que la violencia no se ejerce porque tenga el poder. La violencia se ejerce precisamente porque no lo tengo, y la violencia es un medio para poder, valga la redundancia, para poder obtener el poder, ¿no? Y no estamos viendo la dimensión de la vulnerabilidad, lo que un autor como Michel Kaufman llama las experiencias contradictorias del poder. Es decir, que si bien hay privilegios, pues también vienen acompañados de sufrimiento, ¿no? El concepto de hipermasculinidad, ahorita se me fue, Thomas Schaff. ¿Te puedo decir algo, Javi, que no me saco de la cabeza? Sí. Es un ejemplo, por decirlo. Yo sigo una página que ponen siempre como dos partes de un mismo tema, y los ponen como en un diálogo muy pequeñito porque no dura mucho el video, ¿no? Entonces pusieron a feministas y a hombres que buscaban, o que se llamaban como que buscaban los derechos de los hombres, algo así, ¿no? Y entonces la actitud de una de las chicas o dos era como de, ay, güey, o sea, ¿qué derechos? ¿No? Tú lo tienes todo, ¿no? Por un lado, una de las chicas feministas. Y por el otro era un sujeto que llamaba mucho mi atención, bueno, dos, porque había uno como muy neutral que ni sentí que aportara mucho, pero bueno, dos me llamaron la atención porque uno, su papel o su posición era de, no, es que la neta, cuando los hombres teníamos todo el poder, todo el control, las cosas eran mejor, ¿no? Cuando las mujeres se quedaban en su casa cuidando a la familia, las cosas eran mejor, ¿no? Y otro que me parecía más razonable, diciendo, no, pues es que los papás no tienen el mismo tiempo para pasar con su bebé, ¿no? Cuando la mamá da a luz, cuando hay un recién nacido, no sé, como buscando cosas muy particulares que me hacían más sentido a mí que el solo decir, no, cuando los hombres reinábamos el mundo,
todo era mejor, ¿no? Entonces, Ay, sí. Dejen de decir esas cosas, de verdad se ven ridículos. O sea, es horrible, ¿no? pero creo Pero, que por eso es un tema también delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo al leer me puse a la defensiva y o sea, fue un sentimiento irracional, ¿no? Y creo que como estos sujetos también, y por eso es un tema tan delicado, y no se ahonda más en él. Ay, no no, quería creo sacarlo. que sí son temas sensibles porque, pues, por supuesto, que despiertan una dimensión de sufrimiento, ¿no? O sea, Ujú, sobre todo por parte de mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de los varones, pues hablamos también de gente que está muy a la defensiva frente a este tipo de investigaciones, ¿no? Porque es como esta cuestión de sentirse desplazado, ¿no? O movido de lugar, o nos están quitando ahora derechos y ahora nosotros somos las víctimas, que es un ujú, pensamiento eh, que Kaufman, pues Kaufman nos muestra como esta cuestión de, pues es un sentimiento ridículo, ¿no? O sea, como que es más bien una percepción subjetiva que se tiene de las cosas, ¿no? Frente a la pérdida de una cierta posición que se tenía, ¿no? Eh, y pues bueno, o sea, va como por ahí ese sentimiento, ¿no? Yo distinguiría para empezar los estudios de género, los estudios de masculinidad o feministas, ¿no? Pues los distinguiría también del movimiento social, ¿no? O sea, una cosa es el movimiento social, pues las marchas, etcétera, ¿no? Estos debates que se dan en redes sociales que a veces más que debates son como a ver quién se insulta mejor, ajá, como este, unga, ¿no? Así. o caen como en esencialismos o caen en victimismos, ¿no? O el Ujú, varón es víctima o la mujer es víctima, ¿no? O sea, como que son estas posiciones que reproducen, que nos hacen pues, pelearnos, ¿no? Que no ujú, permiten un diálogo posible, ¿no? Y bueno, en el caso de los estudios de género, de masculinidad, feminista, pues ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un cuerpo teórico que trata de ser riguroso, que trata de hacer un diálogo, ¿no? ujú, Eh, y bueno, pues la intención es esa, ¿no? La intención del texto es esa, o sea, hacer un diálogo con los estudios, por supuesto, provenientes del feminismo, pero desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Y lo que pasa es que en el psicoanálisis, pues la masculinidad, si bien hay textos freudianos, incluso, donde se toca el tema de la masculinidad, como por ejemplo el más típico o el que más se cita es sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, que es un texto que es parte de un compendio de textos, son 3 textos que hablan de las contribuciones a la psicología del amor, ¿no? Entonces, ujú. ahí hay un texto sobre elección de objetos de amor, donde se hace esta diferencia de cómo eligen un objeto de amor los varones y cómo eligen un objeto de amor Ay, las qué mujeres. interesante. Están De eso hay que buenísimos, hablar. ¿eh? Léanlos, Ajá. léanlos. Si quieres, un día dedicamos como a esos. Sí, 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 va. Está este segundo, que es sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, donde la idea central es que el varón necesita, o más bien su manera de amar es a través de la degradación del objeto amoroso. O sea, Ujú, es ujú, necesario que haya una degradación para que el varón pueda amar, ujú. Ah, sí, o a menos así ha funcionado, ¿no? pusiste un ejemplo, ¿no? También en lo que escribiste Ujú. sobre eso. Y tú no recuerdo. Ah, sí, 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 No, ¿no? no, Por ajá. ejemplo, esta cuestión, ahí Freud lo que nos muestra, y que por eso es bien importante, a lo mejor aquí ya me adelanto un poco, ¿no? Pero solemos pensar como a la masculinidad, pues sí, como eh, antes se pensaba en la masculinidad como un referente de la humanidad, o sea, como el Ujú, referente, como el paradigma de lo humano, ujú, ¿no? Con los estudios de género, con el feminismo, con los movimientos sociales, perdió su lugar. Ya no es el referente de lo universal, sino que se convierte en una pequeña parte del universal que ujú, entra en relación con lo femenino. O ujú, sea, ya se incluye lo femenino, digamos, en esta cuestión universal, ¿no? Ya no son los varones en lo público y las mujeres en lo privado, ¿no? Sino que es así como, ujú, bueno, a ver, ¿no? Que ahí hay toda una historia interesante, ¿no? Que fue algo que al feminismo le costó muchísimo. O sea, en la ilustración se generan ahorita no recuerdo bien la fecha, pero está la declaración de los derechos humanos y de los ciudadanos, ¿no? ujú. Pero que solo aplicaban para los varones. Y entonces, una tal Olimpa Guch, me parece que se pronuncia Guch, una disculpa por ahí si no es así, dice, bueno, también hagamos la declaración de los derechos de las humanas y de las ciudadanas, ¿no?
y entonces pues la ahorcan, ¿no? O sea, literal. Sí, literal. Bueno, ay, perdón, no recuerdo si la ahorcan o algo. O sea, algo le hacen, pero no termina bien. Claro, ¿no? O sea, resulta como algo insoportable, ¿no? Para el poder. Eso, y entonces creo que Fíjate, la decapitan, pero. algo relacionado con su cabeza y su cuello. Pero Sí, fíjate, me llama la atención esto que dijiste y no quisiera dejarlo perder. perdón, Sobre. solo Ajá, sí, guillotinada. dale. Guillotinada, Ah, no fue ahorcada, guillotinada. Y perdió la la cabeza. Declaración de los Derechos del Hombre fueron en 1789 y los de la mujer se intentaron hacer en 1793. O sea, 4 años después. Ya, perdón. No, está bien. Está bien, Javi. Gracias por la precisión. Bueno, recordé este ejemplo que te decía sobre lo que leí en tu artículo, bueno, en esto que me pasaste, ¿no? Sobre la impotencia, ¿no? Y cómo con el ser amado se presentaba esta especie de impotencia y con alguien que podían como, ay, perdón mi palabra, pero minimizar o como despreciar, no se presentaba esto, algo así. Sí, Entonces, ajá. lo que pasa es que, digamos, eh, solemos pensar nuevamente la masculinidad en términos de poder y dominación. Pero si empezamos a hacer un estudio desde el psicoanálisis y desde otros estudios de género, ¿no? Nos damos cuenta que en realidad, pues, la masculinidad sí tiene que ver con el poder y la dominación, por supuesto que sí, pero se deja de lado el factor de la alienación, de las experiencias contradictorias del poder y de esta cuestión pues, del psicoanálisis de que todos estamos en falta, seamos varones o seamos mujeres, ¿no? Y entonces, pues, Freud, lo interesante o lo que lo hace interesante es que él, cuando trata de estudiar la masculinidad, pues no se apega a los valores de su época, ¿no? Que sí hay algunos textos donde Freud dice, bueno, la libido es masculina, ¿no? O sea, solo hay una libido y es masculina, ¿no? Por ahí sí hay ciertas conductas que podríamos decir, no estoy de acuerdo, pero Freud, Freud lo que trata de mostrar es que la vida amorosa masculina se caracteriza por una escisión, o sea, por una división, por una ruptura, ¿no? O sea, él dice, los varones, cuando... Bueno, él habla como de los varones neuróticos, ¿no? Pero pues nosotros lo extendemos en un sentido general, ¿no? O sea, ¿quién no está de cierta manera atravesado por analogía, ¿no? Pero él dice, el varón tiene un modo de amor que es que está caracterizado por la escisión, por la ruptura, ¿no? Por la división. O sea, por un lado tiene la vertiente tierna y por otro lado tiene la vertiente sexual, ¿no? Y entonces, cuando ama, no desea, y cuando desea, no ama. Ándale. Freud explica, por ejemplo, por qué varios varones pueden tener esta ligazón de afecto con su esposa, ¿no? Y amarla, pero nunca tocarla, o sea, volverla como una santa y colocarla en un altar, pero por otro lado, digamos, se sale y se va con la prostituta, ¿no? Con la que puede tener sexo, pero no ama. Porque hay una cierta degradación, ¿no? Y entonces Freud lo que dice es que, claro, estamos hablando ya ahí de un caso pues un poco ¿extremo? más dramático, ¿no? Ajá. Pero pues piénsalo como en lo normal, ¿no? Yo conozco a varios varones, ¿no? Que les ha pasado esta cuestión de, no sé, les gusta a alguien y lo primero que hacen es colocar a ese alguien, a esa mujer, en un altar, ¿no? Y entonces Freud dice, ese colocarla en un altar produce impotencia. O sea... Y literal. Claro. Ajá. Claro, o sea, Freud nos explica por qué no nos atrevemos, por ejemplo, a hablarle a nuestro crush, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué los varones no le hablan, por ejemplo, a su crush mujer, ¿no? O sea, y es que la endiosan tanto, producen, digamos, proyectan más bien un fantasma de lo que es esa mujer, ¿no? Que está tan idealizado y que está tan puesto en un altar,
digamos, se le percibe a ella como completa, y entonces ellos se sienten intimidados, ¿no? Ya que puedo aportar, dice. Ajá, sí, 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 como, sobre todo como en la cuestión sexual, ¿no? O sea, como de, ¿y podré satisfacerla? ¿No? O sea, ¿seré suficiente para poder satisfacerla? Etcétera, ¿no? Okay. ¿Seré lo suficientemente bueno? ¿Se fijará en mí? ¿La estaré impresionando? Etcétera, ¿no? O sea, Freud lo que distingue es eso. Mientras más está endiosada la mujer en la fantasía del varón, pues más impotencia él muestra, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el papel de la degradación. Dice Freud, para que el hombre pueda resolver este conflicto es necesario que haya una cierta degradación, no de la mujer. O sea, no así como decir, bueno, las mujeres valen menos. No en esos términos. No en esos términos. Sino que lo que debe haber lo que se debe degradar es la fantasía. O sea, lo que se debe degradar es esta mujer que está puesta en un altar, ¿no? Y empezar a ver como defectos de esa mujer, ¿no? Como para volverla humana, y entonces en tanto que ya es humana, ¿no? Ya es accesible como objeto de amor, no porque sea una cosa, sino en psicoanálisis se entiende que objeto es como donde se deposita una relación, ¿no? O un vínculo. Y estaba pensando, Javi, recordé que alguna vez decías sobre la violencia del hombre, o sea, que tú comentabas que la sufren, ¿no? También, o sea, no es como, sí, soy súper poderoso y ja, ¿no? O sea, también la sufren al ejercer violencia. Y ahorita lo relacioné con esto que dijiste sobre degradar la fantasía. ¿Ahí entra en algún aspecto o punto la violencia? Pues es que cuando tú dices degradar, pienso también en un aspecto de violentar, ¿no? Porque bueno, dices, es la fantasía, pero creo que también se puede hacer como real o físico el degradar. Bueno, no, me parece que la violencia viene cuando se tiene este imaginario de lo que es una mujer, ¿no? Y la realidad no coincide con eso, ¿no? Y entonces la agresividad va en contra de esa realidad, ¿no? O sea, es como, a mí me gustaría que tú fueras como en mi fantasía. Entonces, por ejemplo, ahí está bien interesante, ¿no? Varios varones que dicen que aman a su pareja, pero no dejan de reprocharle cosas, o no dejan de enojarse con sus parejas y así querer que cambien. Y entonces las parejas, mujeres llegan y dicen, pero pues, o sea, a mí me ha tocado en clínica, ¿no? Que llegan mujeres y dicen, pero ¿por qué me trata así? O sea, dice que me superama, pero me reprocha todo y quiere que cambie todo el tiempo, ¿no? Y dices, claro, porque el varón lo que ama es algo que está más allá de esa mujer, ¿no? Y que está proyectado, ¿no? Y que es un ideal, digamos, un imaginario, ¿no? Entonces, ella viene a ser la mujer real, ¿no? Que entra en conflicto con ese imaginario de una mujer perfecta, ¿no? O sea, y el feminismo lo ha dicho, lo que odian los varones, pues digamos, es a las mujeres que no son las modelos del patriarcado, ¿no? O sea, cuando una mujer cumple los criterios estéticos del patriarcado y eso, pues es amada, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, pero se le, o sea, pues como que hay una mayor aceptación de esa figura, ¿no? Y en cambio cuando la desafían, pues es las locas, las histéricas, ¿no? Exacto. Claro. Y fíjate, también pienso en algo que podemos llegar a hacer las mujeres, o al menos yo, como en esta atracción hacia el hombre, no sé, fuerte y salvaje, y el, ¿cómo decías tú alguna vez? Todas puedo, o todas no sé qué. Todas mías, ¿no? Todas mías, ¿no? Y al mismo tiempo decir, ay no, o sea, neta quiero eso, no. Entonces, bueno, hablo ahorita de esta división, porque también creo que debe ser, y tal vez mucho más difícil para un hombre, decir a esta mujer perfecta, ideal, y la atracción de una mujer pues, humana, ¿no? La que no es ideal. Entonces, como tener estas dos cosas que parecen imposibles de unirse. Y es que son imposibles, porque lo que se ama es algo más allá de esa mujer, ¿no? O sea, algo que la trasciende a ella, y que es imposible que ella sea eso, ¿no? Por eso Lacan dice, amar es dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Entonces, mientras más rápido estemos advertidos de eso,
más alternativas también tenemos para poder pensar nuestras relaciones, ¿no? Javi, ya que te interrumpí, Sí. es que ya hay una pregunta, ¿no? Los saludos Sí. luego los dejo para no interrumpirte, pero como ya hay pregunta, pues ya. Muestro el saludo de tu mamá. Hola, señora. Muchas gracias Oli. por vernos. Y muestro la pregunta. Hola. Degradar la fantasía. Degradar la fantasía sería como caer en la realidad de lo que yo le acuño y no tiene. Sí, o sea, sería como dar cuenta de que eso es una fantasía, es un imaginario que no coincide con la realidad, ¿no? Sí, va por ahí. Yo justo en el texto lo que muestro es que, o sea, hay una fantasía sobre lo que es la mujer, pero también hay una fantasía sobre lo que es el hombre, para el hombre mismo, ¿no? O sea, es como el hombre parte, lo decíamos en el live pasado de la impostura masculina, que el hombre parte, digamos, de la presuposición de que él está completo, ¿no? Y entonces él puede ofrecer esa completud a los seres que no están completos. ¿Quiénes son los seres que no están completos? Pues las mujeres, ¿no? Entonces, pues claro, toda esa serie de fantasías provocan, ¿no? O sea, cuando tú le preguntas a las mujeres sobre sus parejas, te dicen, pues yo no sé, o sea, yo le conté mi problema y yo no sé por qué me dice que me va a apoyar y que él me lo resuelve y que quién sabe qué, ¿no? O sea, como por qué cuando te cuento mis problemas, vas y me los resuelves, yo puedo solita, yo solo quería que me escucharas, ¿no? Pero el varón estaba con la idea de, no, pero yo tengo que resolverle las cosas, ¿no? Yo tengo que hacerlo como que, ¿no? O sea, porque yo sí tengo algo que tengo que dar también, ¿no? Sí, y sales regañada. Si no es aconsejada, regañada. Exacto, ¿no? O como ese tratarlas, Rebecca Solnit, por ejemplo, dice, los hombres me explican cosas, ¿no? Ajá, O sea, como, es buenísima ella. como en esa cuestión del mansplaining, ¿no? Como de infantilizar a la mujer, como considerarla inferior, ¿no? Y qué es lo que han hecho algunos estudios, ¿no? O sea, es decir, en el siglo XIX, por ejemplo, ya lo decía la otra vez, había estudios que comparaban la supuesta composición anatómica de los hombres y las mujeres, ¿no? Y todo para terminar diciendo que los varones son superiores, que son activos, que son agresivos, que son que sus habilidades los vuelven competentes para lo público, ¿no? Para la democracia y así, y las mujeres son pasivas, son más sumisas, ¿no? Etcétera. O sea, todas esas justificaciones que son esencializaciones y caricaturizaciones y que no le hacen bien a nadie, ¿no? Sí, en ambos casos son dañinas. O sea, tanto sí, caricaturizarnos a nosotras como al hombre, como el ogro terrible, violento. Y es que eso es lo curioso, que varios de estos varones que nosotros vemos así como, ay, qué maldito, ¿cómo puede ser que veas a las mujeres así? O sea, hay una parte digamos, del sufrimiento que él provoca a las mujeres, pero esa posición también lo hace sufrir a él. ¿No? O sea, es decir, en el sentido de que esas idealizaciones pues no le permiten acceder, ¿no? Digamos, y le traen también conflictos en su vida con los que no puede lidiar, ¿no? O sea, porque es como de, ¿por qué de repente las cosas no son como yo quiero, como yo esperaba que tenían que ser, ¿no? O esta presión que varios hombres tienen como de entregar lo que supuestamente tienen, ¿no? O sea, también es una presión para los varones, ¿no? No niego la otra dimensión, ¿no? Por supuesto que la hay, pero pues habría que entender que esto, si bien tiene ejercicios de poder que lo legitiman, pues también viene acompañado de alienación, de contradicción, así, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de la violencia que cometen los varones contra las mujeres, pero ¿cómo fue que ese varón se volvió violento, ¿no? Es decir, todos somos violentos y todos, todas, todes somos violentos, violentas, ¿no? O sea, la cosa es, ¿por qué hay varones que ejercen esa violencia, digamos, a través de golpes, etcétera, ¿no? O sea, como, ¿por qué pasa eso? Y entonces descubrimos historias de varones que son golpeados de niños, que se les enseña desde muy temprano a mutilar sus afectos, ¿no? A sostener la masculinidad, ¿no? O sea, porque ten en cuenta que la masculinidad es algo que los varones tienen que sostener
toda su vida, ¿no? O sea, y tienen que estarlo reactualizando. O sea, digamos, el ser mujer es algo que ya está en la sociedad y las mujeres a partir de la adolescencia, cuando pasan la menstruación, se convierten en mujeres, ¿no? Entonces ya nadie duda de su feminidad, ¿no? La empiezan a etiquetar y la empiezan a encasillar, ¿no? Que este modelo de sufrimiento de las mujeres. Pero no tiene que estar demostrando constantemente que ella es una mujer. Tiene que demostrar que es una buena mujer, ¿no? O sea, ándale. Ajá, como que las demostraciones son otras, ¿no? Tengo que demostrar que valgo, tengo que demostrar que soy inteligente, porque Siri Husband, ay, sí, yo es la única autora que leo, creo, bueno, no, pero es alguien que me gusta mucho, hablaba de cómo ella, cuando creían sus editores que ella era hombre, o sea, antes no era común, no se conocía este nombre de Siri, cuando sus editores creían que era hombre, ay, le aplaudían lo que escribía y súper bien, ¿no? Y ya se enteraban de que era mujer y, ay, no, fuchi lo que tú dices, escribes. Entonces, bueno, las demostraciones son distintas. Y perdón, estoy robando la atención. O sea, ellos tienen que demostrar que es su masculinidad, ¿no? Y que pueden, y que claro. son los machitos perfectos, que no sufren, cuidadores. ¿Cómo tienen que mostrar eso? Pues digamos, exponiéndose a peligros. O sea, como Ajá, a mí, porque bueno, es esta cuestión de a ti no te debe dar miedo nada porque eres varón, ¿no? Entonces es como no te da miedo, o sea, el miedo es una señal que nos permite prever situaciones que nos ponen en peligro, ¿no? Y entonces, pues, el varón, al no estar advertido de estos peligros o algo así, porque pues no tengo miedo de nada, se o que tienen que ignorarlos. No sé si han visto como estos memes de repente, ¿no? De ¿por qué los hombres? Porque los hombres viven menos, ¿no? Y sale el güey así con una escalera que la está sosteniendo su amigo, ¿no? Sí, porque es esta cuestión de, no, yo puedo, ¿no? Yo puedo y tengo que ser masculino, bla, bla, ¿no? No me pasa nada. Por un lado, esta exposición a peligros, que también tiene que ver con las adicciones, con los suicidios, con los homicidios, con las peleas, ¿no? Etcétera. Tiene que mostrar también que a él la vida no le afecta, es decir, tiene que mantener una postura estoica, es decir, no, a mí nada me afecta, yo todo soy racional, etcétera, ¿no? Perdí a una persona, no hay problema, son cosas de la vida, ¿no? O sea, empieza a ver como esta intelectualización o esta racionalización que termina por mutilar también la vida afectiva de los varones, ¿no? O sea, que termina también como en esta onda de, pues, ¿por qué no podrías expresar que sientes miedo, que te sientes vulnerable, ¿no? Que hay cosas que no puedes, ¿no? Y cosas humanas. Es como que les dijera, no sé, la sociedad o cómo se le llame al sistema que los obliga, pero es como si les obligaran a ser un superhéroe, ¿no? O sea, exactamente. Tú olvídate del hecho de ser humano. Tú tienes que estar por arriba. Sí. Que es algo que sucede en los vínculos de homosocialización, o sea, con otros varones, pero también de heterosocialización. O sea, también en el vínculo que tienen con mujeres, ¿no? Porque hay relaciones de pareja, y eso es algo que también ha estudiado el feminismo, ¿no? Hay relaciones de pareja donde las mujeres pueden ser violentas porque su varón no es suficientemente hombre, ¿no? Y entonces, como no tiene este atributo viril, este semblante, esta impostura, se le agrede, ¿no? Que también es interesante pensar. No digo que todas las mujeres, ni digo que todo el tiempo, ni nada, ¿no? O sea, digo que hay situaciones. Hay situaciones donde ocurre, ¿no? Es decir, pues el patriarcado no es algo que sostenemos nada más los varones, ¿no? Sino también, pues, muchas mujeres pueden sostenerlo, ¿no? Porque lo que está en juego es el poder, ¿no? O ciertos estereotipos o ciertos prejuicios que se reactualizan a través de los discursos. Y perdón, pero discursos tenemos todos, ¿no? Entonces, todas. Estaba pensando en esto que dije sobre los superhéroes. ¿Será que también por eso tienen esta como fijación muchos hombres por los superhéroes? Batman, claro. Iron Man, claro. Spider-Man. Sí, que son como ciertos ideales de masculinidad, ¿no? Ajá. Pero bueno, es interesante porque en esta comprobación de la masculinidad, pues está, ya dijimos, ¿no? La exposición a peligros, la conducta estoica frente a todo aquello que vulnera las emociones o la vida afectiva, ¿no? La creencia de que él tiene el falo y entonces tiene que darlo, ¿no? Que decíamos la vez pasada que el falo no es el pene, sino el privilegio que conlleva, ¿no? La presencia del pene en el varón, ¿no?
Y pues también, digamos, lo manifiesta a través de sufrir, soportar violencia, ¿no? O sea, a través de golpes, a través de insultos. Pasa algo, y eso es algo que a mí me ha pasado incluso en lo personal, ¿no? O sea, que de repente alguien te dice un comentario, te hace enojar, te enojas, le dices, oye, eso me molestó, bla, bla. Y pues, ¿qué es lo que te dicen? No, que a mí me encanta porque siempre que me molesto me dicen la misma palabra, ¿no? No seas sentido, no seas sensible, ¿no? Eso es un rasgo de feminidad que tienes que mutilar de ti mismo, ¿no? Ajá, entonces, como que la indiferencia. A los hombres también se nos prohíbe el ser femeninos, ¿no? Sí, sí, es como algo que, una contradicción, ¿no? Porque exigimos tal vez como fuerza, como indiferencia y al mismo tiempo nos molestan, ¿no? Porque, ay, a ti todo te vale y cuando no te vale, ay, tranquilo, o sea, que exagerado, no sé, también pasa. Sí, claro, ¿no? O sea, decíamos en el live pasado que la masculinidad es algo que surge también como oposición y como rechazo de todo lo que tenga que ver con lo femenino. Uh-huh. Pero pues el problema es que los varones también tenemos un lado femenino, ¿no? Pero que queda reprimido por la cultura misma. Y entonces hay satisfacciones a las que recurren los varones, digamos, sustitutivas que están socialmente permitidas, como por ejemplo la pornografía. En cuanto a lo afectivo. La pornografía es una forma sustitutiva de vivir la pasividad y que está socialmente legitimada. Me explico. Pues bueno, el varón ve pornografía, ve la tele, ¿no? O ve la compu, o ve el celular, o ve, yo qué sé, ¿no? Las revistas. Hay muchos dispositivos en los que pueden ver porno, sí. No entendemos. Va al puesto de periódicos, ¿no? O sea, ¿sabes mucho? Ay, no. Y entonces, pues bueno, se acerca a esto, ¿no? Y él, digamos, disfruta viendo cómo otras personas mantienen la actividad sexual. Pero él no está manteniendo la actividad sexual. Él está como un espectador, ¿no? O sea, está gozando lo que alguien más hace de manera pasiva, ¿no? Y son formas, digamos, socialmente legitimadas de vivir la pasividad. Ahí está permitido que el varón sea pasivo, ¿no? En el sentido de ver cómo otro hombre está teniendo relaciones sexuales con otra mujer, por ejemplo, ¿no? Y eso le trae una satisfacción, pero en donde él no hace algo, ¿no? O sea, claro que puede tener como la actividad onanista, ¿no? Masturbatoria, etcétera, ¿no? Pero vamos, no está teniendo propiamente una actividad, ¿no? Me da risa esa palabra. ¿Onanista o cómo? Onanista, ajá. Es como la forma elegante de decirlo. Ajá, sí. Es que no sé si le prohíba el YouTube. No. No, ¿verdad? A ver, dila. Yo bien morbosilla. Bueno, no, ajá. Ya, pasando a otra cosa. En cuanto al afectivo, también supongo que tienen que encontrar formas, como dices, sustitutivas, ¿no? O sea, no puedo demostrar mi afecto diciéndote, ay, mi amor, no te amo, besitos, como algo que sí se nos permite a las mujeres, ¿no? Ser dulzonas, así como intensas. Ay, yo tengo esa palabra porque Bueno, entonces eso sí se nos permite a nosotras y como a los hombres tienen que buscar otras formas de expresar o de sacar, ¿no? Esa afectividad. O sea, a través de la violencia, ¿no? De pegarle a tu cuate, de insultarlo, de humillarlo. O sea, mientras más lo humillas, mientras más lo insultas, más lo quieres. Más lo quieres. Es esa idea de que, pues sí, es una satisfacción sustitutiva, ¿no? En donde puede haber algo del vínculo afectivo, pero que es mediado y atravesado por la violencia. O sea, digamos, no puedes llegar y decirle, te quiero, ¿no? Es algo que suena raro, ¿no? Como, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Sí? ¿No? O sea, ¿qué le gusta, ¿no? Ajá, precisamente hay un comentario sobre eso que no había visto. Hola, amigo. Uno de mis mejores amigos, Dan Ebrios, nos golpeamos en la cara de manera estructural y posterior a eso me dijo, es la manera culturalmente aceptable de yo como hombre tocar a otro hombre. Sí, ¿no? O sea... Pero claro, ¿a qué se refiere con de manera estructurada? O sea, pues de manera estructurada.
Cada quien ya sabe qué golpe se va a dar o cómo. Exacto, ¿no? O sea, yo lo entiendo ya como la formación de un ritual, ¿no? O sea, ya es como la manera que se establece para poder establecer un vínculo, ¿no? Entre los varones. Sí. O sea, entonces, eso también provoca un sufrimiento. O sea, lo que yo quería mostrar con el texto de los enigmas de las masculinidades es eso, ¿no? Dejemos de pensar que las masculinidades no sufren, ¿no? Y empecemos a ver que hay también una serie de esencialismos, que hay caricaturizaciones, que no se están tomando en cuenta experiencias de alienación, de contradicción de poder, ¿no? De sufrimiento, de auténtico sufrimiento en los varones, ¿no? Y que eso, repito, no significa negar la otra parte, ¿no? O sea, y tampoco significa, no estoy victimizando a nadie, ¿no? Y tampoco estoy justificando actos de violencia, ¿no? O sea, es decir, a final de cuentas, uno también es responsable de lo que hace con eso, ¿no? Sí, o sea, hay un precio, ¿no? Porque también tiene sus ganancias, o sea, los hombres también tienen como estas posiciones, no sé, de poder, o a lo mejor yo te digo que es un tema para mí delicado, porque es como algo que me llega de manera personal, pero creo que sí tienen como posiciones de poder, ¿no? De poder tener más elecciones en cuanto a trabajo, aunque también, por ejemplo, en los psicólogos, si tú sabrás de eso, es como, ay, psicólogo tú, hombre, porque lo llegué a escuchar, ¿no? Es como no tan sí. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Ajá, y cuestionable. Sí. Entonces sí, como que todo tiene un precio. Eliges una cosa o actúas de una forma y pagas el precio. Sí, y claro, y también habemos hombres que pues vivimos esta feminidad de una manera, pues no sé, a mí no me causa bronca, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta el color rosa, ¿no? Tan me encanta el color rosa que lo llevo en la cara, ¿no? Es a propósito, ¿no? Ya salió, mira, ya lo sacaste a propósito. Sí, claro, o sea, es decir, pues bueno, también uno es responsable de lo que hace con eso, ¿no? Dice Jacobo que fue solicitado y aceptado, no una riña. O sea, sí, claro, es una manera social, ¿no? Socialmente permitida y estructurada, ¿no? Legitimada y ritualizada incluso, ¿no? En la que los varones se puede llevar. Y bueno, sí, yo lo que quería mostrar con ese texto es pues esta cuestión, ¿no? De que tenemos que también voltear a ver estos sufrimientos, esta alienación, estas experiencias contradictorias, ¿no? Este sufrimiento de los hombres sin que eso signifique justificar, sin que eso signifique victimizar, ni nada de esto, ¿no? Simplemente tener una mejor comprensión de estos fenómenos. Porque, bueno, te decía que la masculinidad es algo que surge como rechazo de lo femenino, pero los varones también, nuestra historia, ¿no? O sea, cuando fuimos bebés, también fuimos pasivos. O sea, y eso es un concepto que acuñó una psicoanalista argentina llamada Silvia Blechmer, que yo les recomiendo que lean su texto que se llama Paradojas de la sexualidad masculina. Vayan a leer ese texto, neta, es buenísimo, ¿no? Y ella dice que hay, bueno, el concepto se llama protofeminidad, ¿no? Originaria. O sea, es decir, los varones, antes de constituirnos como varones, pues también vivíamos de manera pasiva la satisfacción, ¿no? Y también vivíamos de manera pasiva, ¿no? Éramos pasivos de nuestros padres. Con el tiempo la cultura nos enseña a desapegarnos de esa pasividad, ¿no? Y a exagerar los atributos masculinos para que no se viera esa pasividad. Que yo, por ejemplo, veo esta cuestión, ¿no? O sea, y entiendo como lo que me dices de que para ti te es como complicado, ¿no? Porque seguramente has vivido experiencias de varones que, claro, yo también escucho cada cosa que dicen los varones en redes sociales, ¿no? Que dices, ay, no puede ser. O sea, como esta indignación de, pues se fueron a marchar y rayaron todo, ¿no? Y qué irracionalidad, ¿no? Y luego pasa un partido del Toluca y raya media plaza y eso está bien, ¿no? Eso no. Claro, pero yo digo, ahí lo que te molesta no creo que sean los hombres, ahí yo creo que lo que te molesta pues, son los imbéciles, ¿no? Ándale, sí, es que, o sea, te comento rápido, voy a desahogarme un poquito, o sea, me ha pasado que voy con un hombre y un auto se le cierra, ay, seguro es mujer, ¿no? O sea, y va conmigo la persona y seguro es mujer, ok, no lo pasas. No sé, ay, los gritos, ay, es que las mujeres, ¿no? O sea, ¿sabes? Siempre haciendo una constante referencia a algo negativo y que va hacia la mujer. Y yo lo escucho muchísimo,
¿no? O sea, Claro, lo he tenido sí, sí, cerca, entonces es como ya. Pues por eso creo que me llega y a veces reacciono de forma así como, y creo que puede ser por lo que muchas mujeres reaccionamos así, ¿no? Porque es como un claro. hartazgo, pero bueno, también Sí, es sí, sí. importante visibilizar la parte masculina. Que Sí, también es como decir, yo estoy de acuerdo que eso existe, por supuesto, y me parece reprobable, me parece que es algo que sí, pues tenemos que cuestionar cada vez más, ¿no? Y derribar, ¿no? Claro que sí. Pero también creo que, nuevamente, ¿no? O sea, decir que eso pasa en los varones tampoco niega esta otra parte, ¿no? O sea, es decir, en los varones también sufrimos esencialismos y caricaturizaciones, ¿no? Es decir, ¿por qué no te peleas de golpes con ese que me dijo que quién sabe qué, ¿no? ajá. Que tengo miedo. Sí, está bien grandote, ¿no? ¿Cómo me Claro, voy a claro, claro. enfrentar a eso? Y decir ¿Y que como sabes? varón que tienes miedo. Ajá, exacto. Es como hay, bueno, otros términos que también ahí entra como el decir que lo femenino es malo, ¿no? Como ay, mariquita, ay, Claro, claro. etcétera, ¿no? El Y problema es son con lo palabras, femenino. ándale. Entonces sí está bien fuerte. Y pues está chido, y creo que si se hablara más, y a lo mejor empezando entre hombres, ay, no sé ya, pero si se hablara más en general sobre estos problemas que enfrentan los hombres por el hecho de tener que mantener esta masculinidad, ¿no? Pues igual y otros problemas se disminuirían, ¿no? Sí, yo lo que pasa, y ahí a lo mejor ya es una postura un poco más personal, eh, lo veo también muy complicado, ¿no? O sea, lo veo como son nuestras ensoñaciones y son nuestros ideales. O sea, ojalá Bueno. pudiéramos vivir así. La Uh-huh. cosa es que, pues sí, hay que tomar en cuenta que hay una serie de cosas estructurales, formaciones de Sí. discurso que también están, ¿no? Condiciones materiales, o sea, es decir, no es tan fácil como decir, bueno, pues démonos cuenta, ¿no? Uh-huh, O uh-huh. como varones, hagamos grupos donde los varones expresen sus emociones. Bueno, es Ah, que claro. creo que el cambio tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Y creo que A lo también mejor hay no va a algo de la haber, imposibilidad ahí. yo ya viendo, intensa ahora sí, ¿no? Cállate, Javi, no, no es cierto. Pero o igual y no va a ser como un impacto enorme, súper grande, pero a lo mejor sí estos grupos de hablar sobre esto les cause cierta paz a los hombres, ¿no? Como de decir, ah, ok, o sea, ya veo que no es algo a lo que esté obligado, o sea, no tengo que actuar así, porque aunque parezca obvio entre nosotros, tal vez haya para quienes no. Claro, y me parece muy interesante, ¿no? Solo que, no sé, también soy un poco crítico o sea, a ver, hay cosas del progresismo que me gustan, pero Mm, también soy crítico con esta idea como de la deconstrucción tal como la entendemos, ¿no? O sea, la deconstrucción es un concepto que acuña Derrida como para mostrar que el lenguaje no ofrece sentidos unívocos, ¿no? Sino que con el ujú, lenguaje podemos crear realidades que son distintas, ¿no? Y que una cosa no tiene por qué significar linealmente una cosa, ¿no? O sea, por ujú, ejemplo, varón no tiene por qué significar actividad, ¿no? O superioridad, ujú, o sea, no tiene que ser así directo, ¿no? Sino que podemos transformar el lenguaje, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos esto? Pues vaciando el contenido, ¿no? Brincando de una estructura a otra. Y lo importante de la deconstrucción es ese brinco, ¿no? En donde se pierde el sentido, ¿no? Lo importante es esa pérdida del sentido en la ujú, deconstrucción. Pero como lo entiende el progresismo moderno, a mí me parece que es una vulgarización de la deconstrucción, ¿no? O sea, es pensar que la deconstrucción es, eh, mira, deja de ser como eres y ten este layout, ¿no? Este template, ¿no? ajá, ajá, Este, esto ya construido que yo te ofrezco, ten esto ya está construido bien. que yo te ofrezco y esto es lo bueno, esta es la moral de la época y te tienes que ajustar a esa moral, ¿no? Y entonces se utiliza la deconstrucción como mecanismo de poder, ¿no? De que ahora como varón tienes que deconstruirte y ser de esta manera. Y con eso yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque la deconstrucción, pues no, a mí me parece que no deberíamos tomarlo como un término normativo. Es decir, Ujú, si tú estás en tu vida y la masculinidad entendida como la entiendes te causa conflicto, tienes como opción pues la deconstrucción, ¿no? O sea, pensar nuevas formas de ser varón, ¿no? ujú. Pero yo no lo pondría como bueno, es obligatorio que lo hagas, ¿no? Porque lo único que hace eso es pues, levantar resistencias, ¿no? Y Claro, que es lo que cualquier vemos cosa también.
que te digan como una orden, creo que nos va a causar rechazo. Decía, claro. Además es como, no sé, yo lo vivo como yo siempre fui un hombre muy sensible y muy femenino, ¿no? O sea, como que de repente llegan y dicen, bueno, pues sí, pero tienes que pensar las maneras en las... Sí, sí, ok, las puedo pensar y claro que estoy abierto a pensarlas, pero como el decir tengo que, ahí es donde ese tengo que, o sea, ¿por qué pensamos que la deconstrucción es lo correcto? Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, no siempre es lo correcto la deconstrucción. Es un concepto, ¿no? que nos servirá para algunas cosas, pero pues no sé, tampoco me parece como la solución y ya no va a haber guerras mundiales nunca. Y, o sea, Ajá. no. ¿Y a qué te refieres también con que tú fuiste pues un hombre femenino o cómo dijiste? ¿Sensible? Porque no te considero así, Bueno, tampoco macho o así, no me refiero a eso, pero no sé a qué te refieres. machirulo, ¿no? Ajá. Sí, no, tampoco para nada happy, ¿no? Pero ¿a Mátenlo, qué te ¿no? refieres? No, ay, no. Nada, me refiero como, pues, bueno, en mi caso particular, a mí siempre me ha encantado la música, por ejemplo, ¿no? En lugar del fútbol, ¿no? El fútbol detesta, o sea, perdón, hay gente que le encanta el fútbol y totalmente Ajá, respetable, no hay bronca, ajá, pero yo no puedo, ¿no? O sea, puedo ver partidos y ajá. me han llegado a gustar, ¿no? Pero así como que el fanatismo no lo entiendo, ¿no? O sea, y Ujú, no lo comparto, no me gusta, respeto a quien sí, pero a mí no me gusta, ¿no? Y es algo que ujú, se considera, por ejemplo, femenino, ¿no? O sea, nada, son ujú. cosas así, ¿no? O sea, Okay. a mí Sí, me porque así encanta como que, cantar y cosas así, ¿no? ok, ok, Que son va. normalmente asociadas con alguna cuestión femenina. Que ahí es la cuestión, que tampoco tendría por qué ser así, ¿no? O sea, o sea, a mí me parece Sí, como, sí como te, un poco bobo. ujú, Como que a veces va, tampoco hay que va. clavarse con esto es masculino, esto es femenino, y entonces esto está bien y esto está mal. O sea, como que, Ajá. Sí, eso me hace recordar lo que dijiste en una plática pasada, ¿no? Siempre va a haber como este contrario, si hay femenino y masculino, luz, oscuridad, pero a lo mejor convendría revisar ahora lo que... Ah, pues tú lo dices, ¿no? Ahí ya te estoy citando y ya me hago la, la que yo lo digo. Pues es creo una invitación que nos haces, ¿no? En lo que escribiste, como a revisar lo que hemos marcado como masculino y femenino. Conviene actualizarnos tal vez, pero claro. bueno. Y como que, o sea, lo que ponía en el texto es que bueno, lo masculino tiene que ver, por supuesto, con la identidad, ¿no? Y la identidad, el psicoanálisis lo comprende como algo de la dimensión de lo imaginario. O sea, lo imaginario es una dimensión de nuestra vida psíquica de engaño, ¿no? O sea, ¿engaño de qué? Pues engaño del ser. O sea, es decir, yo me digo, yo soy esto, ¿no? Y lo presento como si fuera una figura cerrada, ¿no? Y Ujú, totalizada. ujú, Entonces digo, ujú. yo soy Javier, yo soy masculino, yo soy introvertido, yo soy extrovertido, ¿no? Como si fuera una identidad cerrada en sí misma, ¿no? Ujú, Y que representa el ser. O sea, nada por fuera de eso me, eh, o sea, no soy nada por fuera de eso, ¿no? O sea, y, pero ajá, como sociedad creo que premiamos o exigimos eso, ¿no? Porque si de repente ya claro. cambiaste, es como, ay, no, pero tú eras así, o no, qué tan, no sé, extrovertida y ahorita de repente ya no. Y fue como, ay, pues déjame. Se llama capitalismo, ¿no? O sea, Mm, esta onda de tú eres lo que consumes, ¿no? ujú, Eres ujú, o sea, la búsqueda de una identidad cerrada, de una individualidad realizada, etcétera. O sea, ujú. claro, nos dicen que tenemos que realizar nuestra individualidad porque al poder le conviene que nosotros estemos desconectados y desarticulados de los demás. Ajá, como encerrarnos en este mundo y en estos Uh -huh. grupos, incluso como Sí. grupos elitistas, ¿no? Tal vez, o sea, Ah, claro. mira, tú compras esto, Uh tú eres -huh. de ese grupo, tú de este, pero Sí. bueno. Y lo que yo quería mostrar es que, o sea, por eso digo, lo imaginario es una dimensión de lo psíquico, pero tenemos también como Lacan señala la parte de lo simbólico y de lo real, ¿no? Que aquí me interesa nomás problematizar la cuestión de lo simbólico, ¿no? O sea, lo simbólico es precisamente lo que surge como consecuencia de esa fractura de lo imaginario, ¿no? O sea, es decir, lo simbólico es lo que viene a mostrar lo contrario a este engaño, ¿no?
O sea, lo contrario del engaño del ser es lo simbólico, que tiene que ver con mi falta, con mi pérdida. O sea, lo simbólico es, a través de las palabras, lo que hacemos es nombrar nuestra ausencia y nuestra falta y nuestra pérdida, ¿no? Hablamos de lo que no hay. O sea, por ejemplo, amor. Pues es una palabra. ¿Dónde está? Y normalmente, chécate que siempre que hablamos de amor, siempre hablamos del desamor, de que me lastimaron, de que mira qué difícil, de que no. O sea, siempre estamos evidenciando a través del lenguaje nuestro no ser. Es que siento que es algo que parte del hecho de que para el ser humano como animal, pues el aparearse, ahí sí, el multiplicarse es muy importante, ¿no? O sea, todo en nuestra naturaleza nos dice ve y aparéate. Y alrededor de eso, todo lo que ya le echamos, ¿no? Le construimos las películas románticas, ¿no? Tu media naranja, vas a ser feliz a través de eso, no manches. O sea, es algo como natural que le agregamos mucha simbólico, no sé si está... Bueno, lo que pasa es que, digamos, lo imaginario se fractura, pero pervive, ¿no? O sea, es decir, seguimos teniendo nuestras ilusiones de que cuando tenga tal coche, ahora sí voy a alcanzar ese ser perdido, ¿no? Cuando me vuelva un verdadero hombre, ¿no? El volverse un verdadero hombre, así como alcanzar una sustancia, una esencia, ¿no? Es como yo ahí en el texto, en las últimas líneas, digo, dejemos de pensar la masculinidad como una identidad, que claro, que tiene como esta cuestión, o sea, claro que la masculinidad tiene estos toques de identidad, ¿no? De identificaciones con cosas, ¿no? Que eso es la identidad. La identidad es una serie de identificaciones con cosas que me vienen de la cultura. Pero dejemos de pensarlo tanto por el lado de la identidad como algo cerrado, como algo total, ¿no? En términos imaginarios, y pensemos la masculinidad más bien como conflictos, ¿no? Como un conflicto, la masculinidad como un conflicto, que actualmente se está poniendo, pues sí, cada vez más de moda hablar de estos conflictos, ¿no? En Estados Unidos, desde los años 70, se empiezan a hacer los men's studies, ¿no? Los estudios de los varones, ¿no? Y entonces empieza como a ver esta cuestión de, a ver, dejemos de dar por hecho la vida psicológica de los varones y empecemos a mostrar sus conflictos, ¿no? Te decía, y a lo mejor con esto voy cerrando, si es que no hay como alguna duda o algo. A ver. No hay. Cierre usted. Bueno, o sea, nos pueden escribir todavía mientras habla Javi. Si hay alguna duda, comentario, estaría chido. Pero mientras, dinos, Javi, para ir cerrando, porque sí, ya se nos acaba el tiempo. Les decía que Sylvia Bleichmar tiene este texto que se llama Paradojas de la sexualidad masculina, y a mí me encanta un ejemplo que ella da. O sea, ella dice, por ejemplo, las fantasías homosexuales que tienen algunos varones, ¿no? O sea, varones que llegan a la clínica diciendo que tuvieron una fantasía homosexual y que llegan angustiados porque piensan que esa fantasía, o sea, como que empiezan a dudar de su sexualidad, ¿no? ¿Seré homosexual? ¿No? Llegan con esa pregunta envueltos de angustia, ¿no? Y entonces Sylvia Bleichmar dice, el problema es que hemos dado la masculinidad como un concepto, la hemos dado por sentado. Y entonces dice, habría que cuestionar más qué pasa en ese tipo de fantasías, ¿no? Porque la interpretación inmediata que hacen muchos, que me parece nefasta, es pensar que, claro, el problema es que tienes una homosexualidad reprimida, que quién sabe qué, ¿no? Que ojo, habrá quien sí, ¿no? Es decir, claro, hay de todo en la Villa del Señor, ¿no? Pero gran parte de estos varones te cuentan eso y después te dicen, es que a mí me gustan las chicas, pero me siento impotente, no me puedo acercar, no sé qué hacer, no sé cómo comportarme, cómo impresionarlas, me pongo muy nervioso cuando les voy a hablar, ¿no? Es decir, a la vez que tienen esta fantasía homosexual, tienen como un fantasma también de impotencia, ¿no? Y entonces Bleichmar lo que dice, esta fantasía lo que viene a mostrar es más bien un anhelo de que el varón consiga el atributo masculino de otro hombre, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con la homosexualidad tal cual la entendemos, ¿no? O sea,
es homosexualidad solo en la medida, digamos, en la que yo espero tomar el atributo de la masculinidad de otro varón, ¿no? Ujú. Pero no es como que eso determine su vida sexual en términos de que ahora va y le gustan los hombres y así, ¿no? Que claro, si es así, pues bueno, pero ahí creo que ya se viven otros conflictos. Ahí el conflicto no es seré gay, ahí el conflicto es más bien como la cuestión de cómo lo digo, ¿no? O sea, yo tengo esta certeza de que es así, o a lo mejor tengo mis dudas, pero quiero como ver, ¿no? O me preocupa que diga la sociedad, o me preocupa, ¿no? Vemos que hay un conflicto que me parece, no lo sé, me parece distinto. Ujú. Y bueno, aquí nos comenta Laurita que toda esa masculinidad tóxica se puede ir evitando desde casa, con las familias y las nuevas generaciones. Yo, es a lo mejor lo que tú decías, Javi, como de que no es algo muy posible o probable, pero también es algo que se puede, o sea, no puedes no hacerlo, ¿no? No puedes no decirle a tu hijo, no sé, ay, hijo, no, también tú puedes llorar, ¿no? También enseñarle a que esas cosas son aceptables como hombre, pues es algo que no puedes no hacer, creo yo. Entonces, claro. igual. Lo que yo creo es, hay que mostrarle a los niños que el lenguaje no tiene significados unívocos, ¿no? Que masculinidad puede haber masculinidades, ¿no? En plural. Uh-huh. Pero sí, me parece que también tiene como una parte idealista, ¿no? Como pensar que por hacer eso se va a resolver el problema. Yo no lo comparto. Me parece pero como, también, ¿qué hacemos sin ideales, Javi? me parece un ideal que nos permite marchar hacia un rumbo, ¿no? Exacto. Pero, o sea, ¿quién fue el que decía esto de... No me acuerdo el nombre del autor, pero decía esto de que los ideales pues son solo como un trazo, ¿no? Un trazo por el que uno camina, pero sabiendo que el cumplimiento del ideal es imposible. Ándale, y puede que igual y ese trazo, o sea, no vamos a llegar como a la perfección, pero igual y ese camino está menos feito, porque es que se me ocurren groserías, menos peor que el otro, ¿no? Entonces... Pero traerá sus conflictos nuevos. Claro, no es que vaya a ser perfecto, a eso me refiero. Sí. Igual y esté menos feo que el otro, con sus conflictos y todo. Va. Sí, porque el ser está perdido. Sí, Javi, ya sabemos, déjanos cerrar con algo bonito. Y tú, pero estamos perdidos. Pero el ser está perdido. Estamos incompletos. Sí. Ok, Javi. Y siempre será así. Bien. Está bien que nos lo recuerdes. Gracias. No es cierto. Va, Javi, pues ya, cerremos porque ya nos echamos nuestra hora. Entonces, pues muchas gracias, Javi. Decimos que este tema da para mucho y quedamos en que tal vez para la próxima podemos hablar de qué. Ya se me fue que te dije, ay, eso. Por aquí lo tengo. Bueno, yo te había propuesto el tema masculinidad del referente universal al concepto relacional, o sea, como pensar que, o sea, dejar cómo la masculinidad se posiciona como un referente de lo universal, ¿no? O sea, y cómo ha perdido ese lugar, ¿no? Ajá. Y era otra cosa, que estabas como haciendo una lista, creo, de 3 cosas. Pero bueno, ahorita lo hablamos, ¿no? El caso es que va a seguir este tema. Y muchas gracias, Javi. Nos vemos la próxima semana, ¿va? Perfecto. Muchísimas gracias a todos, todas, por sus comentarios. Hay una segunda parte, dice Laura. Muchas gracias, muchas gracias. Yo espero que sí. Va, nos vamos. Bueno, nos vamos y nos vemos. Digo espero porque espero seguir vivo para entonces. Ay, Javi, tus comentarios oscuros, ¿no? Ok, bueno, esperemos que Javi... Gracias. Sí, espero que el siguiente. Sí, Javi, esperemos. O sea, asumamos que así va a ser, ¿va? Muchas gracias.